Muy contento por lo que ha sido esta apertura del 9º Congreso del Sindicato de Prensa de Tucumán, de la Asociación Tucumana de Prensa. La verdad que las palabras de Oscar Gijena retratando lo que es un sindicato que pretende llevar adelante su voz a través de medios propios y que pretende irrumpir en la discusión que tiene que ver con la democratización de la comunicación. Luego la para mí excelente exposición de la decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, retratando lo que fue Rodolfo Walsh como símbolo de la militancia desde el periodismo. Me ha dejado muy contento, incluso porque vi un auditorio muy atento, un auditorio que hizo muchas preguntas. Me parece que sirvió para enriquecernos todos, como pasa cada vez que se realizan hechos como este. ¿En Latinoamérica se visualiza esto de la militancia en los medios? La militancia es una materia muy discutible porque quienes militan por una causa y lo pueden hacer los trabajadores en función del interés de un pueblo, o lo pueden hacer los empresarios o periodistas que responden a los intereses empresarios. Por lo tanto, lo que está en discusión en realidad hoy en América Latina es el rol de los medios de comunicación, el rol del periodista. Está en discusión la información. En la actualidad me toca presidir un ámbito que es el Consejo Mundial de Agencias de Noticias. Hoy las agencias de noticias, a pesar de todas las redes sociales y los avances que hay en materia tecnológica, todavía producen algo así como los 2/3 de la información publicada en el planeta, y esto nos hace discutir muchísimo nuestra misión en este mundo en el que es muy claro que la información tiene tanto que ver con el desenvolvimiento cotidiano de nuestras sociedades. La identificación del periodista con determinada línea de pensamiento y la identificación del medio con determinados intereses, ¿de qué puede servir a la sociedad saber esto, tener esta información? Porque puede servir de muchísimo. Si yo sé que Clarín tiene intereses económicos en una serie de empresas, cuando hable de esa temática lo habla desde un interés. Si desde una agencia de noticias se dice que la línea editorial de esa agencia de noticias tiene que ver o con determinado sector empresario o con determinado sector político, quien reciba la información de esa agencia seguramente va a tener más claro de qué se trata. Esto no quiere decir, yo siempre digo, por ejemplo, que el diario La Nación a mí me empezó a sorprender en el último tiempo por algunas cuestiones periodísticas que realmente me gustaría poder discutir con los editores de ese diario. Durante muchos años hacía un periodismo correcto, pero que respondía claramente a un interés. Lamentablemente en el último tiempo esto fue modificándose. Lo que quiero decir es que se puede hablar desde un lugar determinado y se puede hacer buen periodismo desde ese lugar determinado. El problema es cuando nos encontramos con tapa de grandes diarios que no mencionan fuentes, que utilizan los verbos en potencial. Bueno, ahí claramente lo que uno ve son ejercicios de manipulación, de tergiversación y fundamentalmente de engaño a sus lectores, a sus oyentes o a sus televidentes. ¿El servicio de comunicación audiovisual puede servir para discernir también entre los intereses que manejan que representan cada uno de los medios, los intereses que defienden algunos periodistas? La ley de servicio de comunicación audiovisual claramente reclama a los titulares de licencias, acá en este caso no estamos hablando de medios gráficos, sino de medios electrónicos, que digan claramente quiénes son sus dueños y cuál es el origen de los fondos con los que se han accedido a esos medios. Me parece que en la medida en que esto empiece a clarificarse, va a ser más fácil poder reconocer cuáles son los dueños y cuáles son los intereses. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años en la República Argentina ha sido la destrucción de la producción regional y fundamentalmente el exceso de centralismo. La Argentina, para mi gusto, aún sigue sufriendo un exceso de centralismo. Este famoso dicho, ¿no?, de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Necesitamos construir una comunicación mucho más federal, necesitamos que los periodistas, los locutores, los operadores, los técnicos de las distintas regiones tengan un buen trabajo, puedan vivir de su trabajo en esta profesión, mejoren sus salarios, y para eso necesitamos jerarquizar la comunicación en las provincias de la República Argentina. ¿Hablar de militancia es hablar de compromiso social también? Hablar de compromiso social es hablar de compromiso social, porque yo explicaba que la militancia puede ser utilizada para una cosa o para otra. Quienes militan a favor de las causas de las mayorías y de las causas populares seguramente realizan su tarea con compromiso social. ¿Cuál es la importancia de que hoy también, en el contexto de la nueva ley de comunicación, los periodistas puedan tener sus medios propios?
Me parece fundamental que todos aquellos que no tenían medios y no tenían la capacidad de expresarse ahora puedan hacerlo, ya sea porque tienen un medio propio o ya sea porque tienen trabajo en un nuevo medio de comunicación. Me parece que lo que hay que sumar son nuevos actores, nuevas voces, para que sea mucho más rico el intercambio de ideas en el marco de nuestra sociedad. Hoy el principal escenario en el que se debaten las ideas en la República Argentina son los medios de comunicación. Por lo tanto, nosotros necesitamos transformar la realidad para que sea cada vez mejor, y la realidad se transforma con las mejores ideas de nuestra historia y también con las mejores ideas del presente. En ese marco, en la medida en que el pueblo tenga mayor acceso a la difusión de sus ideas, seguramente va a tener también mayores posibilidades de que esas ideas le sirvan. ¿Cuál es la proyección, digamos, para el próximo año con la nueva ley de comunicación? ¿Con qué nos vamos a encontrar, digamos, los argentinos? No, la ley de servicios de comunicación audiovisual está vigente, está desarrollándose. Es importante que se aceleren todos los tiempos, pero también la participación popular, que la sociedad entienda que hoy se han abierto nuevos ámbitos de participación y que es importante que, por ejemplo, la Asociación de Prensa de Tucumán tenga su propio medio gráfico, tenga su propia señal televisiva, su propia radio. En eso está trabajando la Asociación de Prensa de Tucumán y ojalá se sumen muchas otras organizaciones sindicales, del ámbito político, del ámbito cultural, del ámbito comunitario.